que os mováis, oh mujeres, aquí entre nosotros, sin mayor protección que nosotros, sufriendo, capaces, sin embargo, de hacernos tan dichosos, cual bienaventurados. ¿Cómo no iba a comprender el pobre Rilke a las mujeres si hasta de niña lo vestía su mamá cuando era chiquito? Déjenme contarles un chisme literario. Fíjense que la mamá de Rainer Maria Rilke, bueno, pues había perdido a una hija muy pequeña, había muerto esta niña, y cuando nació Rilke, de entrada le puso René, que es el verdadero nombre de Rilke y que significa vuelto a nacer, René. Y por otra parte, bueno, pues le ponía sus vestiditos y le hacía sus caireles a una suerte de proyección malsana. Ya luego, además, a Rilke se le cruzó el Andrea Salomé en el camino, esta vampiresa literaria que le destrozó el alma y la vida a Nietzsche, a Wedekind, dicen que a Freud también, y a Rilke, por supuesto. Y bueno, pues ya fue una larga búsqueda, una larga pesquisa de Rilke por, pues, asir, el eterno femenino, toda su vida. Y justo del eterno femenino, de lo femenino, vamos a hablar esta noche en Reverso desde las más distintas ópticas. Fíjense que va a estar con nosotros María Isabel Belaustegui-Goitia, felicítenme por haberlo podido pronunciar, y Regina Orozco, que es la mega bizcocho. María Isabel Belaustegui-Goitia es una investigadora de la UNAM especializada en estudios de género. Ellas nos van a tratar de ayudar a definir qué es lo femenino. Por otra parte, van a estar con nosotros también Silvia Peláez y Silvia Ortega, una dramaturga y una directora de teatro que en algún momento hicieron una obra sobre Silvia Plath, y Silvia Plath será justamente pues nuestra poeta invitada, aún si desde el más allá, en esta emisión de Reverso. Al respecto, las reinas chulas, que son tan divertidas, tan polémicas y tan guapas, van a hacer un performance a partir de un poema de Silvia Plath, y en la parte de discusión pura y duramente literaria y poética nos van a acompañar Pedro Serrano, un espléndido poeta, Julieta García, una igualmente espléndida narradora, para tratar de pues definir los avatares poéticos de lo femenino. Pero antes de entrar en materia, pues ¿qué les parece que tratamos de entender qué es lo femenino? A ver si lo logramos. Aquí hay dos mujeres dispuestas a ayudarnos. Lo femenino ya es otra cosa que un color o un objeto. Los seres humanos seguimos dividiéndonos entre dos géneros, hombres y mujeres. Como si eso no fuera suficiente, también nos separamos entre masculinos y femeninos. Y las divisiones dicotómicas que organizan la percepción, la simbolización de lo social son lo femenino y lo masculino. Lo femenino como todo esto que tiene que ver con lo blando, lo oblicuo, lo maternal, lo suave, lo dulce, lo silencioso, lo profundo y la tierra. Y lo masculino tiene que ver con lo duro, lo abierto, lo racional, lo que penetra. Y las mujeres lo que suelen hacer es justamente otorgar el valor, lo oblicuo otorga el valor a lo recto, lo caliente otorga el valor a lo frío, lo blando otorga el valor, la visibilidad del contorno a lo duro. Entonces las mujeres lo que van a hacer y la feminidad lo que va a hacer es otorgar valor a lo otro. Entonces, nosotras somos en función de darle contorno y definición a lo masculino. Desde que estaba tomando clases de canto me di cuenta que me faltaba recuperar una parte de mi feminidad para poder cantar más suave, más interiormente, más sutil. Yo creo que esas son las cualidades femeninas, más no quiere decir que yo sea una mujer muy femenina. O sea, tengo una parte masculina que a veces es la que me impulsa a hacer y a llevar a cabo muchas cosas de impulso, y mi fuerza femenina es más interior, más sutil, más suave y más incisiva. Lo femenino y lo masculino lo tenemos todos. Claro, los hombres sí supuestamente tienden más a la masculinidad y las mujeres supuestamente más a la feminidad, pero creo que un trabajo que tenemos que hacer todos es recuperar nuestra feminidad y nuestra masculinidad para encontrar el balance.
su yin y yang, lo que es arriba es abajo, lo que es en el cielo y la tierra, lo que es afuera es adentro, todo eso, lo femenino y lo masculino. Las características femeninas son una construcción, son algo que se puede actuar, es algo que se puede aprender, y si lo ves ahora entre los jóvenes, entre las sociedades más poco tradicionales, los hombres tienen ahora muchas inflexiones, muchas formas de hablar, muchas formas de sentir que se pueden llamar femeninas. Al tiempo hemos cambiado mucho, ¿no? El feminismo es un movimiento que intenta revertir y que las mujeres no solo sean un objeto que dona y que dota de valor a otra cosa, sino que tengan valor en sí mismas. Es una gran batalla, ¿no? Y falta muchísimo. Voy por tu cuerpo como por el mundo. Tu vientre es una plaza soleada, tus pechos 2 iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra. Estamos de vuelta en Reverso y nos vamos a visitar a las reinas chulas, que están preparando algo a partir de un poema que se llama La Estirada, y no crean que trata de alguna líder sindical mexicana, sino es de la poeta estadounidense Sylvia Plath. Vamos a ver cómo van por allá trabajando las reinas chulas. Soy Ana Francis Moore. Soy Marisol Gacé. Soy Nora Huerta. Cecilia Sotres. Las reinas chulas hacemos cabaret. Somos una compañía que se dedica a burlarse o intenta hacer humor de los temas que a todos nos debieran preocupar. Vamos a presentar una instalación performance sketch basado en un poema de Sylvia Plath que se llama La Estirada. Es un poema que habla sobre la vejez, sobre un cuerpo ya acabado, solitario, deshecho, triste. Me parece que es como una apreciación, pues, ¿no? del mundo femenino, este mundo donde las mujeres se quedan rezagadas, pues, y son las últimas en ser reconocidas. Tenemos varias formas de trabajo, ¿no? Tenemos el canovacho de la comedia del arte, o podemos aventar ideas y de repente salen personajes. Se nos hizo muy interesante plantear los problemas a partir de un melodrama mexicano, qué mejor con los personajes de nosotros los pobres. Quisimos como hacer esta pieza poniendo justo a los personajes populares, diciendo cosas elevadísimas que por supuesto que no dirían personajes como estos. Entonces poniéndolas como en este contraste, ¿no? Y hablar de cómo está la educación, pero cómo está la cultura, pues, ¿no? El cabaret te permite de pronto como mezclar todos los antojos que traes con el tema de actualidad y eso como transformarlo en un espectáculo, en un producto artístico, pues, ¿no? Entonces, no es como desconocida, no es como rara esta manera de, pues, júntate este poema con lo que tú haces, más lo que se te ocurre, lo que se te acumule en la semana y bolas, ahí te sale la pieza, ¿no? Dicen que solo una mujer puede comprender a otra mujer. Supongo que también entonces solo una Silvia puede comprender a una Silvia. ¿O qué tal dos? Vamos a ver a Silvia Ortega y a Silvia Peláez, que tratan de explicarnos quién es Sylvia Plath. Sylvia Plath, una niña precoz, publicó su primer poema a los 8 años, la misma edad en que se murió su padre. Por un lado está el padre que añora su ausencia, y por otro la madre tan presente y tan fuerte y tan dominante. Entonces tenía como una presión enorme sobre ella de la perfección, ¿no? Y bueno, es una perfección que nunca puede saciar a su madre y nunca puede saciar a su padre, además ya muerto. Sus gustos son muy delicados, ¿no? Su gusto por la ropa, en su casa. Entonces siempre aspira a una perfección. Ella se cree imperfecta, ¿no? Y por pues, ciertas codependencias o patologías, ella se encuentra con un hombre. Ted, por el contrario, era este hombre de cacería, era este hombre burdo, tosco, que estaba acostumbrado a ir de pesca y usar sus chaquetones. No le interesaba el glamour, ¿no? Ese era un contraste fuerte entre ellos, ¿no?
Pero una de las grandes preguntas que se hace Silvia Plath, por ejemplo, es si ella debe de ser como una norteamericana en ese entonces, como eran vendidas, ¿no? En los comerciales, en los anuncios, en la tele, de amas de casa, siempre cediendo todo por apoyar al marido, con los hogares perfectos, ¿no? Y ella no sabe si ser una intelectual, ¿no? Si asumirlo y decir, voy a ser una escritora y voy a ser una intelectual, y eso tal vez implique sacrificar mi vida de mujer vanidosa, de frivolidad, inclusive maternal, ¿no? social, o voy a ser una mujer estilo las revistas, ¿no? Siempre su material de trabajo era hacia adentro, y eso la dañaba y le hería de una manera terrible. No encontraba una manera, como lo envidiaba o lo hacía Ted Hughes, de encontrar siempre juegos, ¿no? entre la realidad y la ficción. Ella no podía. Cuando Ted Hughes la abandonó por otra mujer, Silvia Plath siguió escribiendo. Sus últimos poemas llevan como título Ariel, el nombre que le dio a su caballo, y también una referencia al personaje etéreo, libre, creado por Shakespeare en La Tempestad. White Godiva, iron peel, dead hands, dead stringencies, and now I foam to wheat, a glitter of seas. The child's cry melts in the wall, and I am the arrow, the dew that flies, suicidal at one with the drive, into the red eye, the cauldron of morning. Esos poemas tienen destinatario y están escritos con fiebre, están escritos de una manera febril. Ella se levantaba a las 4 de la mañana a veces a escribir antes de que se levantaran los niños, porque tenía 2 niños pequeños. Víctima de una depresión aguda, Silvia Plath se suicidó metiendo la cabeza en el horno de su casa el 11 de febrero de 1963. ¿Su final era predecible, inevitable? Por un lado pienso que sí, en el sentido de que si vemos su historia clínica, probablemente sí, que si no en ese momento, en algún otro, ya podría tomar esa decisión por sus características psicológicas, ¿no? su cuadro. Pero lo que detona su suicidio, aparentemente, que es la separación de Ted y la decisión de él de dejarla por otra mujer, ese punto es el que lo hace el suicidio de ella tan emblemático y que ha sido tomado también en su momento como una bandera feminista. Es una psique muy infantil, muy aniñada y muy pura, que pues no tiene dónde moverse en un mundo tan pragmático y tan funcional, ¿no? En el que empieza a habitar. No hay mundo para esa pureza, pues, ¿no? No existe donde pueda habitar. Estamos de vuelta en Reverso y bueno, supongo que una emisión sobre lo femenino debe ser políticamente correcta. Ergo, para ser equitativos, tenemos una invitada que es mujer, pero no es poeta, y un invitado que es poeta, pero no es mujer, creo. Julieta García, Pedro Serrano, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí. Tú tienes libro nuevo además, ¿verdad, Pedro? Sí, se llama Desplazamientos, que no son desplazamientos de sexo, sino desplazamientos de espacios y de sentidos. ¿Y está habitado por lo femenino de alguna manera? Sí, sí, hay poemas. Por ejemplo, hablando de eso, hay un poema en el libro que se llama La Sirena y que alguien dijo que ese poema, no, es una mujer hablando, es una sirena, que ese poema no lo pudo escribir un hombre. Lo cual me hizo sentir muy orgulloso, ¿no? Porque yo creo que en un poema la voz no es la mía, sino es la voz de lo que está sucediendo ahí. Bueno, digamos, desmenucemos el tema. Yo siento, pero corríjanme ustedes, que hay como 3 posibles avatares poéticos de lo femenino. Uno es, digamos, el avatar, si quieren, bodeleriano, o sea, la mujer es natural, ergo abominable, pero qué seductora resulta. El qué seductora resulta ya se lo completé yo, pero pues es como muy bodeleriana la idea.
Creo que el otro pues, es, digamos, Manuel Acuña y el Nocturno Rosario, ¿no? O sea, la mujer como el sumum de la hermosura. Y la madre ahí, además. Que por supuesto, ingrediente importantísimo. ¿Qué pasa? ¿No? Y creo que, digamos, el otro sería los poemas que hablan como de la condición femenina, probablemente más cercanos al corazón de las poetas mujeres, pero también incluso explorados por algunos hombres a veces. ¿Se les ocurren más avatares de lo femenino en la poesía? Una cosa que es muy interesante es cómo, sí, hay puntos de vista que solo los puede tener una mujer, ¿no? Por ejemplo, hay una poeta que se llama Sarah Maguire, que escribe, es un poema absolutamente sexual, pero está escrito desde los ojos de la mujer en una posición boca abajo. Eso nunca lo puede escribir un hombre, o bueno, sí lo puede escribir, pero es un punto de vista femenino, ¿no? Ahora, luego puede haber poemas escritos por mujeres que suenan igual que los que escritos por un hombre, aunque sea la misma experiencia sexual, bueno, o la otra. ¿Hay una poesía de género? ¿Las poetas escriben distinto? No estoy segura, no creo. O sea, a lo mejor sí hay una parte generacional de ruptura de tratemos de escribir como mujeres y hagamos literatura femenina, pero en última instancia hay poesía femenina de verdaderamente centenaria, milenaria. Pues desde Safo, digamos. No, que no tiene una, o sea, no es así como, ay, esto lo escribió una chica, evidentemente, o sea, no. ¿Y hace buena literatura escribir desde el género? Yo creo que depende, ¿no? Es decir, yo creo que en Safo, que me acabas de mencionar, hay una literatura desde el género. En Sor Juana también buena literatura desde el género. Sí, pero no forzosamente, ¿no? Por ejemplo, no sé, Castellanos, ¿no? Tiene poemas que son absolutamente de la condición femenina, y tiene uno que me estoy acordando ahora, hablando de la memoria, que dice, no comas nunca nada que no seas capaz de vomitar, que no seas capaz de digerir, que no seas capaz de vomitar. Eso no es femenino, eso es humano. Claro. Sí, o sea, mira, ahí un poco pasa como pasa no solo con la poesía, sino como con toda la literatura. O sea, ¿es o no es buena poesía independientemente del género? Yo creo que puede haber una intención de género y ser estupenda poesía. Pero ¿qué es lo que hace que a veces, a ver, los quiero confrontar a un fenómeno que voy a caricaturizar rápidamente, que es el fenómeno de la poetisa? Es decir, de estas mujeres que se sienten como encarnación misma de la poesía y que a partir de esto escriben, digamos, solo a partir casi de una agenda feminista. ¿Eso no vuelve panfletaria la poesía? Yo creo que sí, pero lo mismo hay poetas que se sienten en la encarnación de la poesía y son absolutamente ridículos, ¿no? Yo creo que un poema no tiene nada que ver con quien lo escribió. O no tendría que ver en el sentido estricto, por lo menos de género o de... El rollo, por ejemplo, del género, el asunto del género, también podríamos caricaturizarlo y convertirlo en una cosa política, por ejemplo, una posición política. O sea, si eso no es buena poesía, tiene que ver más bien con otras cosas, no con necesariamente si es un asunto de género o no. Y entonces eso es... Ahora, también es cierto pues que a veces se validan ciertas obras solo porque son de género y solo porque es un rollo panfletario y porque se vende como una bandera, ¿no? Sí, y además depende de la época, como ¿no? es chica hay que hacerle caso. En donde, como es chica o es político, entonces vale, o no es o es político, entonces no vale. Yo creo que los poemas son buenos en cuanto a estructuras, que por supuesto, yo creo que entre más mujeres hay escribiendo, más espacios de lo poético se pueden alcanzar. Así es. Pero porque hay una diversidad mayor, ¿no? Ahora, el proceso, digamos, de afincamiento de un poema, es ahí donde yo no creo que dependa de que se sea hombre o se sea mujer. Yo estoy de acuerdo. Marianne Moore, por ejemplo, la poeta estadounidense, ella es una gran poeta y los poemas son los que la hacen grande a ella, no el ser ella mujer. O sea, ¿deberíamos de aspirar, digamos, a que la poesía tuviera tan mala relación con el género como con el mercado, a que realmente no incidieran uno sobre otro? No, yo creo que está bien que, o sea, por un lado está bien que la gente se apropie de los poemas y tenga una intención a la hora de utilizar que los un poema. use, ¿no? Sí, ¿no? Y si alguien usa ese poema para defender su condición femenina, me parece muy bien. Pero alguien también lo puede usar para lo contrario. Es que esa es la ambigüedad de los poemas. O sea, los poemas nunca van a querer decir una sola cosa. Entonces, en ese sentido,
un poema es femenino y es masculino al mismo tiempo, ¿no? Yo no voy a querer decir lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Gracias, chicos, porque ya nos tenemos que ir. Julieta García, Pedro Serrano, gracias por haber estado en Reverso. Vámonos a unos mensajes, pero antes de los mensajes vamos a nuestra gustada sección, bueno, eso espero al menos, de poesía gestual. Estamos aquí con las reinas chulas, que es un honor y un placer tenerlas conmigo. Hoy se ven un poquito menos chulas que de costumbre, pero chulas de todas maneras. ¿Por qué están vestidas así, Digo, somos nosotros los pobres, mano, aquí, la chorreada, la que se levanta tarde, la chachita y el atarantado. ¿Y por qué? Pues básicamente queríamos hacer una profundización de lo que viene siendo el poema de la Silvia Plath en nosotros los pobres. Wow, ¿y dónde le encontraron como el vínculo, digamos? Pues tiene muchos, ¿verdad? Mira, mano, lo que tienes que ver es básicamente analizar cómo está la educación y el acceso a las artes en este país. Entonces nosotros partimos de nuestro humilde punto de vista, que es el acceso que nosotros los pobres tenemos a las artes, ¿no? ¿Y la feminidad también tiene que ver en el camino? Fíjate que de las mujeres lo único que te podría decir es que las mujeres son las más pobres de los pobres. ¿Verdad? Eso que te dijeran que no jugaras fútbol de chiquita, sí me parece una sacrosanta jalada, que nada más se la ponen pues a las niñas, ¿verdad? Y que si eres niña, pues que rosita, y que si no eres niño y te pones rosita, pues que ya eres joto. ¿Qué son esas maleducaciones? Eso no me parece, no es correcto. Así que hay que empezar a buscarle la feminidad, a ver qué realmente era, si no, se la va a pasar uno como Silvia Plath, amargada, jodida, frustrada, y se va a acabar uno matando por no entender su propia feminidad, suya de ella de una. Bueno, pues veamos cómo sale Silvia Plath en Nosotros los Pobres y pues esperemos que no se dé demasiadas vueltas en su tumba. Gracias, chicas. Es a la que se levanta tarde. ¿No me ayudarías a profundizar en un poema? ¿Por qué, chachita? ¿Te lo dejaron en la escuela? No, mana, salió en el TV Notas de esta semana. Y quiero superar mis propios límites poéticos, sobre todo desde lo conceptual. A ver... ¿Cuál es? ¿Suave Patria o Mater Admirabilis? No, chorreada, el de la estirada, de la Silvia Plath. Pues arráncate con la métrica, chachita. Ahora está acabada la dama con papada que yo veía sentarse línea por línea en mi espejo. Vieja cara de calcetín, cayéndose sobre un huevo de surcir. La han atrapado en alguna jarra de laboratorio. Déjenla morirse allí o marchitarse incesantemente a lo largo de los siguientes 50 años, asintiéndose y meciéndose y palpándose su pelo delgado. Madre a mí misma, me despierto envuelta en gasas, rosa y lisa, como una bebé. ¿Cómo lo oyó, mi atarantado? Pues antes de dejarnos llevar por el vuelo poético, debiéramos ver los evidentes errores de traducción, porque si no corremos el riesgo pues, de despojar a la pieza de su tanatismo intrínseco. Titieto. Mira, ahí donde dice jarra de laboratorio, debiera ser Matras de Erlenmeyer, ¿no? Sí, cierto, chorreada. Y mira, aquí debiera de ser pelo fino en vez de pelo delgado. Y acá rosa y suave en vez de rosa y lisa. Lo bueno que viene en inglés también. Si no, ¿de dónde nos agarramos? Tienes razón, podría cambiar su sentido, ¿verdad? Pero mira, chachita, más allá del academicismo, lo que más bien se revela es la personalidad así sufridora y atormentada de la Silvia Plath, que viene a ser por lo que sufrió por la crueldad del falocentrismo propio de su época. ¿Tú crees? Perdóname que te contradiga, mana, pero yo creo que más bien se está refiriendo a su percepción suya de ella, de lo corpóreo. Ya ves que su leitmotiv era la descomposición del puerco.
la muerte, como en Ariel, su obra máxima. Sí, Ariel, ni hombre ni mujer, ni corpóreo ni incorpóreo, sino todo lo contrario. Qué sabes discutir sobre poesía, ¿verdad? Qué suave que vivimos en México y que nuestra educación nos permite tener libre acceso a todo el arte universal. Tienes razón, Chachita. ¿Qué haría yo sin la herramienta del arte en mi vida cotidiana? Lo bueno que la educación está en manos de la maestra Elvester y de Josefina Vaz por Mota. Y lo bueno que las artes están en manos de Sergio Vuela. ¡Qué suave! Y vienen hartas cosas, ¿eh? A ver, Chachita, pues arráncate con otro poema. Reinas chulas, muchísimas gracias. Y eso va no solo para Ana Francis Moore y sus bellas secuaces, sino para todas las reinas, todas las chulas y todas las irresistibles mujeres, no solo por su faz, sino también por su cerebro, que han poblado esta emisión de Reverso. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Yo soy Nicolás Alvarado. Mi único pecado es no haber nacido mujer y esto es Reverso. Muy buenas noches.